Universidad Nacional Abierta de Distancia. Curso Laboratorio de Nutrición Animal Sostenible. Autor Freddy Buitrago Molina. Tema: exposición, estimación del consumo forrajero en ganado bovino y proyección de potreros. Tutor: Carmen Elena Espitia. Para el desarrollo de este tema en la modalidad de exposición debemos tener en cuenta que el cálculo del consumo de forrajes por parte de la especie bovina es un tema muy especial. Si tenemos en cuenta que el consumo exacto de forraje de los bovinos permite diseñar sistemas de alimentación más eficientes y el diseño de estrategias para mejorar el aprovechamiento de los recursos forrajeros, dietas adecuadas para suplir los requerimientos alimenticios que favorezcan al productor, dando un mejor uso a los potreros, aumentando la cantidad y calidad de sus productos. En cuanto a los materiales y métodos, pues tenemos en cuenta una finca ubicada en una zona de clima comprendida entre clima medio y el trópico alto, es decir, desde los 1300 a los 2300 metros de altura sobre el nivel del mar. El método empleado es el cálculo de consumo de forraje verde basado en áreas instaladas con pasto quicuyo, determinación del consumo de acuerdo al peso vivo, teniendo en cuenta el forraje verde, tipo de pastura, consumo en relación al área de pastoreo, calculando la oferta mediante aforo, pérdidas de forraje por diversos factores. Además, determinar el número de potreros, área de los mismos en metros cuadrados y cálculo de capacidad de carga de los potreros manejados de acuerdo al sistema de pastoreo, al consumo animal, al forraje verde disponible y asimismo como al periodo de ocupación en el cual se estén manejando estos ganados. Es fundamental tener en cuenta tres aspectos. En primer lugar, la bromatología. ¿Pero qué es la bromatología? Es la ciencia que se encarga de estudiar el contenido de materias primas y de nutrientes el cual tiene un alimento, en este caso el forraje verde o las pasturas con la cual son alimentados nuestros ganados en el trópico. Además de eso, debemos tener en cuenta el consumo y la relación con el área de pastoreo. Es fundamental para poder establecer la duración, la rotación, la ocupación, el descanso de las pasturas y la disponibilidad de comida. Además, desde el punto de vista administrativo, cómo debemos programar y proyectar el área disponible en relación a los potreros que se deben ocupar, durante cuánto tiempo y cómo manejar el pastoreo como tal en una finca. Bien, para esta parte es importante tener en cuenta que para poder estimar el consumo forrajero en ganado bovino y de igual manera hacer un cálculo, una previsión o una proyección de los potreros que son necesarios, es importante tener en cuenta un área efectiva de pastoreo. Para este caso y para este ejemplo, se tiene en cuenta un área de 6 hectáreas establecidas con forraje quicuyo, en el cual se estima, según los expertos y según la teoría, un 20% de pérdidas en el forraje. Estas pérdidas están dadas básicamente por tres factores. En primer lugar, tener en cuenta el pisoteo. Si bien es sabido que entre más amplios sean los potreros, va a haber más pisoteo, va a haber más recorrido, va a haber más pérdida, porque el animal, pues lógicamente, de estas pasturas, después de haber sido pisoteadas, pues no las va a tomar, no las va a alzar y obviamente no las va a consumir. De igual manera, toda el área, digamos, en pasturas que tenga contacto con materia fecal y con residuos a través de la orina emitidos por los mismos animales en pastoreo, pues no van a ser consumibles. Y además de las áreas de descanso donde los animales estén ubicados, pues tampoco van a ser áreas de consumo de forraje. Entonces, por tal razón, se estima que hay un 20% de pérdida de forraje verde generado por estos tres motivos expresados anteriormente. Con el objeto de determinar el consumo de forraje y proyección de potreros, dijimos con anterioridad que tenemos un área específica de pastoreo de 6 hectáreas con pasto quicuyo y donde se debe calcular un 20%
por pérdidas en pastoreo. Para igual hacer, digamos, más efectiva y más precisa la cantidad de forraje que hay en un área determinada, diciendo que hay 6 hectáreas, haremos uso del aforo. El aforo es calcular la cantidad de pasto o forraje verde que haya por metro cuadrado en un área determinada, en un potrero, con cualquier tipo de pastura. Para este caso, ya dijimos que está establecidos con pastos quicuyos en el trópico alto. Es fundamental también en estos cálculos tener en cuenta cuántos potreros vamos a necesitar, cuántos potreros puedo yo tener en esa área de 6 hectáreas que indicamos con anterioridad. Ahora, ¿cuál va a ser la carga animal? Sabiendo que una unidad gran ganado en nuestro medio, en la ganadería colombiana, equivale a 400 kilogramos de peso vivo, y que un animal de 400 kilos de peso está consumiendo alrededor de 2 al 3.5% de su peso vivo en materia seca, para estimar el consumo de forraje, que igual de todas maneras es viable hacerlo en base a la materia seca o en base al 12 o al 15% de su peso vivo, pero en forraje verde, es decir, para poder establecer el consumo en forraje verde. Para este caso, en este ejemplo, lo vamos a hacer para consumo en forraje verde. Entonces hemos dicho que si vamos a tomar este factor de consumo, vamos a tomar el 12% como mínimo. Entonces, diciendo que un animal de 400 kilos de peso, el 12% de ese animal serán 48 kilogramos. Es decir, que esos 48 kilogramos corresponden a la cantidad de forraje verde que debe consumir un animal de ese peso, un bovino de ese peso. Ahora, ¿cuántos potreros? ¿Cuál va a ser la carga animal sabiendo que en promedio estos animales están de 400 kilos? Y es fundamental conocer el periodo de ocupación y el periodo de descanso. Entonces, decimos que el periodo de ocupación va a ser de 6 días y de acuerdo a las características del ciclo vegetativo del pasto quicuyo, nos dice que en esta finca está ocurriendo un periodo de recuperación de 35 días, es decir, el ciclo, digamos, entre un pastoreo y otro, de un potrero a otro, estaríamos hablando de 41 días aproximadamente, es decir, donde el periodo de ocupación va a estar basado en 6 días y el periodo de descanso en 35 días que dura el nuevo ciclo de recuperación para esta pastura. Eso nos lleva a obtener un periodo de 42 días como tal, por decirlo, de ciclo vegetativo, o entre un pastoreo y otro en el área que se determine. Ahora, para poder estimar la cantidad de potreros o cuántos potreros me resultan de el área que ya se ha establecido para el manejo de estos animales, diciendo que la unidad gran ganado equivale a 400 kilos y que el consumo está dado en 48 kilogramos de forraje verde, y que el ciclo de pastoreo o el ciclo vegetativo más el periodo de descanso corresponde a 41 días, partimos del manejo de la siguiente fórmula. Número de potreros es igual a día de descanso dividido entre días de ocupación más 1. Es un factor constante. Eso me está dando básicamente una cifra correspondiente a 7. Eso quiere decir que estamos necesitando alrededor de 7 potreros. Aquí en el cálculo real nos está dando 6.83, pero para este tipo de operaciones y de cálculos no deben haber decimales, entonces se aproxima a la unidad mayor, es decir, a 7. En este caso correspondería a 7 potreros para el manejo de esos animales en el ciclo de pastoreo. Ahora, si tenemos en cuenta ya estos cálculos, entonces debemos decir o continuar diciendo que en esas 6 hectáreas que tenemos, ¿cierto?, divididas en 7 potreros, vamos a determinar el área para cada potrero. Entonces hacemos la respectiva división haciendo uso de la respectiva fórmula, y eso me está dando
un total de 0.857 hectáreas por potrero. Eso equivale a 8.571 metros cuadrados, es decir, estamos por debajo de la hectárea. Ahora, haciendo un previo muestreo y de acuerdo a las experiencias encontradas en esta finca, se ha podido establecer que en cada metro cuadrado, en promedio, se encuentran 1.250 gramos de forraje verde de pasto quicuyo. Entonces, haciendo la respectiva anotación o el respectivo cálculo, tenemos que en los 8.571 metros cuadrados por 1.250 gramos de forraje verde, encontramos que en esa área vamos a ver disponible 10.713 kilogramos de forraje verde. Bien, entonces, con el objeto de poder entender, digamos, esta cifra y poder llegar, digamos, al cálculo, digamos, real, entonces podemos determinar que en esta área nosotros vamos a tener disponible 8.570 kilogramos de forraje verde. Ahora, es fundamental que nosotros tengamos en cuenta los datos que hemos manejado con anterioridad. Es decir, ya está determinado el consumo de 48 kilogramos por animal, está determinado también el forraje verde disponible, que son 8.570 kilogramos para un periodo de ocupación de 6 días. Entonces, lo que sigue ahora, ¿qué es? Determinar la carga animal, ¿cierto? Donde para esto tenemos en cuenta una fórmula que es forraje verde disponible dividido por el consumo en el periodo de ocupación. De igual manera se debe determinar lo que es o qué significa una unidad gran ganado o qué es una unidad gran ganado para ser mucho más preciso en el consumo de acuerdo al tipo de animales que estén pastoreando en estas áreas. Entonces, con el objeto de determinar el consumo forrajero en ganado bovino y poder proyectar la cantidad de potreros que son necesarios, pues, y teniendo ya como base los datos anteriormente expuestos, podemos decir que el consumo, digamos, de acuerdo a la ocupación, a los 6 días de ocupación, por cada animal de 400 kilogramos corresponde a 288 kilogramos de forraje verde. Esto me quiere decir que con el objeto de determinar la carga animal, entonces vamos a despejar la fórmula que consiste en forraje verde disponible dividido entre consumo durante el periodo de ocupación, y eso me da alrededor de 29.7 animales. Es decir, estamos hablando de unidades gran ganado de 400 a 450 kilos de peso. Nosotros inicialmente habíamos determinado unidades gran ganado de 400 kilos de peso. Esta cantidad se multiplica por el número de animales de este quilaje o de ese peso, y me permite determinar que podemos manejar alrededor de 26 unidades de gran ganado en esa área de 6 hectáreas, rotándolo en 6 potreros, en periodos de 41 días aproximadamente, con el objeto de hacer una rotación mucho más manejable, con el objeto de regular el consumo, con el objeto de hacer más viable el ciclo de las pasturas y con el fin de que los animales no tengan descompensaciones en su consumo y en la ganancia de peso. Dentro de los aspectos relacionados con la discusión, se puede decir que se ha podido estimar el consumo de forraje verde a un grupo de bovinos en un determinado periodo de tiempo, con lo cual se puede calcular la oferta forrajera disponible. Lo anterior debe hacerse de acuerdo a las condiciones del clima de la región, dado que la producción de forraje no es la misma en todas las épocas del año. Además, es un método muy práctico que permite establecer el número de potreros disponibles y la duración del periodo de ocupación. Se puede concluir que en un sistema de ganadería basado en pastoreo con pasto quicuyo,
con 35 días de descanso y un periodo de ocupación de 6 días, y teniendo como referencia 1.250 gramos de producción de forraje verde por metro cuadrado, se pueden sostener 26 unidades gran ganado en 7 potreros de 8.571 metros cuadrados de área, en condiciones de trópico alto. ¿Qué le mejoraría o qué le quitaría a este artículo? No le quitaría ni le agregaría nada, dado que está basado en cálculos prácticos y sencillos de aplicar, y además en estudios que han prevalecido y se han actualizado en forma continua y están sirviendo de apoyo a técnicos y productores con el fin de ser más eficientes en sus sistemas de producción ganadera, y con ello contribuyen a minimizar los impactos ambientales negativos y a mejorar los ingresos económicos de la finca de acuerdo al objetivo de producción.